Muy buenos días. Es un gusto para todos nosotros recibirlos en el Teatro Carlos Pellicer en La Noria, Xochimilco. El objetivo de esta mesa de análisis es aportar información sobre la situación actual por la que atraviesa el Museo Dolores Olmedo, así como su destino inmediato y futuro. Como es del conocimiento público, el Museo Dolores Olmedo ha permanecido cerrado desde el año 2020. Hace 15 días se colocó una manta en su puerta principal, anunciando su reapertura para 2026, sin precisar ninguna fecha específica. Este espacio artístico, que es parte del patrimonio cultural de Xochimilco, cumpliría para entonces 6 años de haber cerrado. Sobre el destino del acervo, en especial el de las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, ya se ha conocido la pretensión de trasladarlas en próximas fechas a una nueva sede del museo, en el Parque Urbano de Diversiones Aztlán, en Chapultepec. El colectivo que convoca está formado por más de 100 miembros activos y se caracteriza por ser incluyente, apartidista y sin fines de lucro. También nos acompañan en este recorrido un nutrido grupo de plataformas como Change.org con 2.200 firmas de simpatizantes y un número superior en las redes sociales como Facebook e Instagram. Todos nosotros estamos muy preocupados porque se haga valer la voluntad y legado de doña Dolores Olmedo Patiño, en el sentido de que la colección, así como el museo, permanezcan íntegramente en su sede original, en la ex hacienda de La Noria, en Xochimilco. Nuestra mesa de análisis está conformada por especialistas en la materia, cuyos conocimientos nos aclararán y abrirán nuevos horizontes sobre la situación actual del museo. A continuación, se hará una muy breve semblanza de cada uno de nuestros invitados. Licenciada Adriana Malvido, escritora y periodista de larga trayectoria, ha sido colaboradora en 1+1 y La Jornada, autora de La Reina Roja y Nahui Olin, entre otros textos. Actualmente es editorialista del periódico El Universal, especializada en periodismo cultural. Bienvenida. Doctor Wolfi Efraín Cotton Olin, antropólogo social, doctor en historia, especialista en patrimonio y derecho cultural e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Doctor Luis Cacho Pérez, doctor en Derecho, ha sido director jurídico de Conaculta del INVAL, titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. Actualmente se desempeña como consultor especializado en Derecho Cultural y Arte. Licenciado Edgardo Bermejo Mora, escritor, historiador y periodista, ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias de México. Ha sido diplomático cultural de las embajadas de México, tanto en la República Popular China como en la de Dinamarca. Al finalizar esta plática tendremos una sección de preguntas y respuestas. Agradecemos la anoten en el formato que se les dio al entrar. Cuando la tengan lista, por favor, entréguenselo a las personas indicadas. ¿Pueden levantar la mano? Las personas indicadas. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros invitados y al público que nos acompaña. Hola, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Está bien el micrófono? Hola. Listo. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos, vecinos de la Cruz Xochimilco. Gracias por organizar esta charla, que como saben es una revisión de una que tuvimos hace algunas semanas en la Casa Dama. Pero es mucho más significativo hacerla aquí con ustedes, con la comunidad, y más significativo aún que lo hagamos justo enfrente
del museo que nos convoca esta mañana. Hace unas semanas, cuando presentamos esto, yo mencioné al inicio de la charla que nos podíamos estar enfrentando a un caso similar a algo que ocurrió en el año 64. En el año 64, recordarán algunos, se inauguró el Museo Nacional de Antropología e Historia en Chapultepec, en la Avenida Reforma. Con motivo de su apertura, las autoridades de ese entonces decidieron, de una forma bastante arbitraria, trasladar desde una comunidad del Estado de México, desde Coatlichán, San Miguel Coatlichán, el Estado de México, el gran monolito de Tláloc, lo que representó un despojo mayor, un atentado artero contra el patrimonio de la comunidad de este lugar. Quiero recordarlo viéndolo, para que veamos un poco cómo a veces la historia es como una rueda que se va repitiendo. Y además lo que vamos a ver es solo un pedacito de un reportaje que hizo la televisión española. Piensen ustedes, son los años 60, el general Franco gobierna con bota dura en España, y aún el lenguaje es muy curioso, porque dicen que están trasladando a este dios pagano. O sea, todavía los españoles le llaman un dios pagano, porque pues, no era dios, ¿no? Dios, el español. El claro pues sería pagano. Luego menciona al principio que acompañados por el ejército, pero no mencionan que estaba el ejército ahí porque hubo movilizaciones de la comunidad que se negaban a que se llevaran algo que le pertenecía históricamente a la comunidad. Incluso dicen, y el pueblo se congregó para despedir a su ídolo. Pues sí, se congregó para despedirlo, pero lo que no cuentan es que fue una profunda una profunda protesta, una larga protesta que sin embargo no llegó a ningún lado. Imagínense ustedes, es el 64, Díaz Ordaz gobierna este país en un momento de profundo autoritarismo. La pregunta es si podemos repetir esto, pero bueno, antes de seguir, veamos estos minuto y medio para recordar un mal pasaje de nuestro pasado. Por favor. Un enorme vehículo guardado por escolta militar transporta el monolito más grande de América, 167 toneladas de piedra esculpida. Representa al dios mexicano de la lluvia, Tlaloc, que vivió en la barranca de Santa Clara durante siglos y ahora es conducido a su nueva morada. 42 cables de acero sujetan el monolito a la gigantesca plataforma transportadora que tiene 72 ruedas, sin contar con las 10 de los 2 camiones tractores que la mueven. No falta a este acontecimiento el coro general. Todo marcha a paso lento, como los siglos. El impresionante convoy avanza a una velocidad de 8 kilómetros por hora. El poder mitológico del dios pagano ha sido superado por la técnica moderna que pone en movimiento la piedra inerte. En la operación se desplaza una masa total de 222 toneladas. Al atardecer... Bueno, hasta ahí, solamente era para recordar este hecho por demás ominoso. Me pregunto, ¿qué va a pasar si un día, no muy lejano, algo similar ocurra? Es decir, si un día salgan de aquí, de este lugar donde ahora estamos, las piezas que van a ser trasladadas, curiosamente también a Chapultepec, como si Chapultepec fuese el destino del centralismo cultural mexicano. No hay que olvidar que Chapultepec además ha sido el sitio que ha recibido un presupuesto extraordinariamente alto en los últimos 6 años, de una manera totalmente desequilibrada, pensando en las necesidades culturales del resto del país. Y no es culpa, por supuesto, de Chapultepec, pero es muy significativo que algo similar, por supuesto no es lo mismo, pero algo similar se repita. La comunidad de Coatlichán se movilizó sin éxito, tristemente. Confío que
que en esta ocasión la comunidad, su comunidad, ustedes, logren tener la entereza y la convicción que corresponde al ejercicio de sus derechos culturales. Con esta introducción les agradezco de nuevo su presencia y vamos un poco a repetir la dinámica que tuvimos en la Casa Lama. Es decir, primero le vamos a pedir a la maestra Malvido, quien pues hace ya más de 25 años usó estas puertas para entrevistar a la señora Dolores Olmedo, y quien ha traído el tema, quien fue la primera que hizo, digamos, que hizo pública esta situación que hoy estamos presentando, que nos pueda hacer un recuento desde su visión periodística de lo que ha pasado, de cómo lo ve, y sobre todo qué ha pasado en estas últimas semanas, donde el tema se ha trasladado, por un lado, a la esfera mediática. Ha habido ahí informaciones cruzadas, pero también ya es, digamos, un tema que se ha politizado y que demanda, pues, un nuevo entendimiento para ver qué camino siguen. Entonces, Adriana, por favor, tienes la palabra y luego continuaremos con los compañeros. Hola, muy buenos días. Primero, pues quiero agradecerles muchísimo esta invitación que nos hacen. Como dice Edgardo, tiene significación multiplicada platicar con ustedes aquí enfrente del museo y con la comunidad de Xochimilco. Entonces me voy a permitir repetir un poco lo que leí en la Casa Lam, pero después vamos a actualizar porque han pasado cosas muy importantes desde que la comunidad de Xochimilco intervino. En la Noria, a orillas del pueblo de Tepepan, en un casco de hacienda del siglo XVI, se reunió desde 1994 la colección más importante de pintura de Diego Rivera y el acervo más grande del mundo en obras de Frida Kahlo. La serie más completa que se conoce de grabados y dibujos de Angelina Beloff, una colección de arte prehispánica, una de arte barroco y una más riquísima de arte popular. Todo este tesoro albergaba el Museo Dolores Olmedo en Xochimilco. Quiero decir alberga, no sabemos. ¿Será posible que se mude al Museo Parque Aztlán en Chapultepec? Cuando leí que el gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de un museo más en Chapultepec, dentro del parque de diversiones que supliría a la antigua feria para exhibir el acervo que donó Dolores Olmedo, las palabras de la coleccionista cobraron volumen en la memoria de una entrevista que le hice en 1995. En su casa, rodeada de espectaculares jardines junto al museo, paraíso de árboles frutales y plantas bugambilias, pavos reales y perros xoloscuintles, se presentó. Me llaman la Coatlicue de Xochimilco, y advirtió: yo eduqué muy bien a mis hijos, les he hecho muy buenos regalos y los 4 tienen mucho dinero, por lo que no necesitan más, y mi museo es para el pueblo de México, y así lo dejé muy claro en la escritura. Se trata de una donación a través del gobierno federal, con cargo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que no se metan conmigo el INBA y nadie más. Esto está publicado en La Jornada. A la pregunta de por qué no quería nexos con las instituciones culturales oficiales, me contestó: porque he tenido malas experiencias, ya no estoy dispuesta a que se lleven nada de aquí. En 1955 a Dolores Olmedo la nombran presidenta vitalicia del Fideicomiso Diego Rivera, instituido por el Banco de México, y directora vitalicia de los museos Anahuacalli en Tlalpan y Frida Kahlo en Coyoacán. En 1962 compra la propiedad en Xochimilco, remodela la hacienda y adquiere los terrenos adyacentes hasta alcanzar 32,000 metros cuadrados. En 1965 hace del sitio su casa. En 1994 dona al pueblo de México, a través del Fideicomiso Dolores Olmedo, el museo que lleva su nombre con toda su colección. 136 obras de Diego Rivera, 25 de Frida Kahlo, más de 600 piezas prehispánicas, el acervo de arte popular y las 42 obras de Angelina Beloff. Se convierte en uno de los museos más ricos y más bellos de México. Mire, linda, yo sé que usted es la única que puede recuperar mi obra por el cariño y el cuidado que le pone a mis cosas,
Estas son las obras que usted debe de tener, le dijo su amigo Diego Rivera en 1956 y le entregó una lista. Así, doña Lola, que era hija de una maestra normalista y que empezó a ganar dinero propio con la venta de tortas y donas para escuelas, que se educó en la música y el arte, controvertida amiga del poder y de los intelectuales y artistas del siglo XX, se hizo, como me dijo a mí, millonetas, con una compañía constructora que ella creó. Comenzó a comprar obra de Rivera y con mucho esfuerzo formó la colección más grande del mundo de Frida. Reúne desde el primer retrato que Diego Rivera hizo de su madre a los 10 años hasta la última obra del pintor, Las Sandías. El Museo Dolores Olmedo creció abrazando Xochimilco y en su entorno natural echó raíces. Llevarlo a Chapultepec e insertarlo en un parque de diversiones atenta contra la ética. Si ya tiene una casa inmejorable, ¿por qué construir una nueva ahí donde ya abundan los museos? Mientras que el gobierno de la Ciudad de México anunciaba oficialmente en 2021 que en 2023 inauguraría un nuevo Museo Dolores Olmedo en el Parque Urbano Aztlán, serias inquietudes surgieron alrededor del nuevo proyecto público-privado, porque la escritura notariada que la autora del acervo firmó para donar la noria y todos los bienes que contiene al pueblo de México, se lee claramente: el museo no podrá cambiar de nombre ni de domicilio. En la escritura notariada a la que tuve acceso y que ahora se ha publicado, afortunadamente, contrato del fideicomiso denominado Museo Dolores Olmedo Patiño, número 11.421, en su última versión, antes de la muerte, ahora penúltima, en su última versión entonces, antes de la muerte de doña Lola, la que se firmó el 4 de abril de 2002, la famosa mecenas dona al pueblo de México la colección de Diego Rivera, Frida Kahlo y Angelina Dolor, pero también integrados en el denominado Conjunto La Noria, los bienes muebles e inmuebles, los terrenos, las construcciones ahí existentes, la colección arqueológica, la de arte novohispano y la de arte popular, la biblioteca, las alhajas que el maestro Rivera diseñó para ella, todos los animales que se encuentran dentro de los límites de la propiedad, como los xoloscuincles, perros de todas las razas, pavos reales, pavos y hasta sus futuras crías. En la cláusula 11ª se lee que el fideicomiso, cuyo fideicomisario es el pueblo de México y el fiduciario es Nafinsa, se crea con el objetivo de, voy a citar, que el pueblo de México y el mundo conozca las obras pictóricas del maestro Diego Rivera y de Frida Kahlo, así como todo lo que integra el patrimonio del fideicomiso. Es su voluntad como fideicomitente que el museo que lleva su nombre sea imperecedero, viva siempre, nunca se clausure y que este fideicomiso del que depende subsista siempre. La cláusula 4ª establece que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aportará un fondo intocable de 60 millones de pesos y solo los intereses que ese fondo produzca servirán para solventar los gastos de operatividad, mantenimiento y funcionamiento del museo. El patrimonio líquido de ese fondo, cito, no podrá ser dispuesto ni por el fideicomitente, ni por el comité técnico, ni por el patronato, pues deberá ser permanente para la autosuficiencia del museo. Más adelante señala que el museo no podrá cambiar de nombre ni de domicilio, ni pasar a otra Secretaría de Estado. Los bienes fideicomitidos se mantendrán juntos y en su mismo domicilio. Los objetos no saldrán del museo, salvo en casos provistos con anterioridad. Esos casos, se lee en la escritura, deberán ser muy excepcionales y para exposiciones sumamente especiales, previa autorización de don Carlos Howard Phillips Olmedo, a falta de ella, o del comité técnico. Podrán salir algunas obras únicamente para exhibirse temporalmente en exposiciones a nivel nacional o internacional, siempre y cuando la ausencia de obras se cubra con préstamos recíprocos de obras de la misma calidad artística e importancia. Al morir su madre, Carlos Phillips Olmedo se convirtió en director del Bello Museo y presidente vitalicio del Comité Técnico del Fideicomiso, integrado por los 4 hijos de la coleccionista, 2 de ellos ya fallecidos y 4 nietos. Es, junto con la Secretaría de Hacienda,
custodio del riquísimo patrimonio que su madre donó al pueblo de México en Xochimilco. De ahí las preguntas. El acervo de Frida Siriego se renta en $450,000 a museos en el extranjero hasta 3 veces al año. Hay un fideicomiso irrevocable y un patronato que Dolores Olmedo dejó organizados para garantizar la permanencia del museo. Entonces, ¿por qué este sigue cerrado desde marzo de 2020? ¿Dónde queda el fondo intocable aportado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda para la operación y el mantenimiento del museo? ¿En dónde el fruto de las campañas de recaudación de fondos? ¿Cómo es que se acordó con el gobierno de la Ciudad de México la renta por 40 años de las colecciones del museo al nuevo Parque Aztlán? ¿A cambio de qué? ¿Es legal mover el acervo? Yo no sé, lo dirán los abogados aquí. ¿Qué pasará con la ex hacienda La Noria, que es parte del fideicomiso? ¿En dónde quedan los perros cholos y los pavos reales y demás fauna donada al pueblo de México? ¿En dónde la biblioteca y demás tesoros de la casa? Luego de atravesar los hermosos jardines que creo que ustedes todos conocen, con sus 53 especies de flora, los 15 tipos de cactáceas, sus 16 xoloscuincles, Dolores Olmedo residía en su casa de Xochimilco, al lado de su museo en la ex hacienda La Noria. Una mañana de 1995, cuando quiera, me abrió la puerta para una entrevista y conocí el universo de arte que la rodeaba en la vida cotidiana. Tomó asiento, flanqueada por 2 colmillos de marfil gigantes. Su deseo, plasmado en el fideicomiso que lleva su nombre, era donar el acervo museístico con sus colecciones, pero también esa casa con todos sus tesoros al pueblo de México. Me fascinan las cosas de arte. Mira qué marfiles tengo. Aquello parece un museo de arte asiático. Sí, me dijo, pero voy a dejar mi casa como biblioteca. Están catalogados ya 3.500 libros y eso está incluido en el fideicomiso. El comedor sería la sala de lectura, la cocina, que es muy grande, servirá para despachos. Todo eso pienso porque aquí hay cosas muy valiosas. Señalaba 2 enormes leones esculpidos, una pareja de elefantes de marfil, budas de porcelana, un arcón labrado de la nao de China, las piezas de Bangkok, los muebles que mandó hacer en Singapur a la medida para su comedor, una diosa china de porcelana, una vitrina con piezas de jade, coral, marfil, en un muro los capotes bordados del cordabés con dedicatoria. De pronto otra joya, y la presumía, la exhibía con muchísimo orgullo. Era el auténtico trono del último rey chino, el mismo que utilizó Bertolucci en su película El último emperador, tan impresionante como el juego de cubiertos de plata que perteneció a Maximiliano y que se exhibía en el museo. Contrario a su voluntad y a lo establecido en las escrituras notariadas, la casa de la mecenas se desmontó hace unos años para albergar exposiciones temporales. Ignorábamos entonces que en 2016 la familia Philips Olmedo, que heredó la presidencia del fideicomiso, y esto me lo contó gente que me pidió no mencionar su nombre, pero forma parte de la comunidad de anticuarios de México, que comenzaría la familia a vender a través de Anticuarios de México marfiles, jarrones y otros tesoros de la casa. ¿Lograrán también vender los terrenos de La Noria? En octubre de 2019, Claudia Sheinbaum tuiteó: muchas gracias a Carlos Philips Olmedo y a su hija Guadalupe por invitarme a conocer la ofrenda dedicada a la Ciudad de México en el Museo Dolores Olmedo. Los invito a visitar este extraordinario museo ubicado en Xochimilco. Poco después, el mismo gobierno negoció una contraprestación con los herederos y el espacio de 6,000 metros cuadrados para el nuevo museo Dolores Olmedo en el Parque Aztlán de Chapultepec. Se anunciaba ya en YouTube. Aquí te mostraremos el proyecto que Mota Engine México y Toro Urbana Capital tienen para que la feria, para ustedes, los juegos de la feria. Ve qué juegos tendrá y cómo llegará aquí el Museo Dolores Olmedo. Para doña Lola era una pena que ni Orozco ni Siqueiros tienen en México el reconocimiento que merecen. Desde su punto de vista se debe a las familias. Los artistas no dejan las cosas en orden y estas se venden. Con esos pintores tan buenos. Por eso, dijo, yo dejé lo mío bien asegurado. Su último deseo, le pregunté y me dijo,
he tenido todo lo que he deseado, pero todavía quiero ver trabajar en grande mi museo. Sí, quiero ver eso. Y después en el catálogo del museo escribió: deseo que el pueblo de México esté consciente que este patrimonio no es transferible. A él pertenece, a él y solo a él. Jamás podrá extinguirse o desintegrarse, porque siempre habrá, y de eso estoy convencida, un mexicano digno que exija que este patrimonio perdure para siempre. Eso fue lo que se presentó en la mesa, y preparé algo actualizando la información. Luego de la mesa de análisis revocarlo y irrevocable en torno al fideicomiso Museo Dolores Olmedo, que se realizó el 26 de junio pasado, y el posible traslado de sus colecciones al Parque Aztlán de Chapultepec, una conclusión es que se cuenta con herramientas legales para exigir la reapertura del recinto en Xochimilco y evitar que se traicione la voluntad de la coleccionista que lo donó al pueblo de México. El notario especialista en fideicomisos, Miguel Ángel Beltrán Lara, él se disculpó, no está en México, pero su punto de vista lo voy a leer en una síntesis. Se reunió con nosotros, igual que los expertos en Derecho y Legislación Cultural Wolfi Cotton y Luis Cacho, Edgardo Bermejo, especialista en cooperación cultural internacional, y quien esto escribe. Nos reunimos en Casa Lam, convocados por la promotora cultural Hilda Trujillo, para revisar el tema a la luz de los últimos movimientos por parte del Comité Técnico del Fideicomiso Dolores Olmedo, integrado por sus descendientes. Cerró el Museo Xochimilco desde 2020. Ese año, y esto es muy importante, modificó el contrato de fideicomiso que firmó la coleccionista en 2002, y en la nueva versión desaparece la figura de el pueblo de México como fideicomisario y se transmite el rol de fiduciario de Nafinsa a Cibanco, hoy temporalmente intervenido. En 2021 se anunció un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para la renta de la colección durante 40 años al Parque Aztlán, y nadie ha dicho que este haya sido cancelado. Analizamos la irregularidad en los cambios, la opacidad por parte del comité técnico, que no ha dado explicación alguna del cierre del museo. Hasta entonces no la había dado, después ya dijo que se debía el cierre a que estaban restaurando el sitio. También hablamos de la omisión del INVAL y del desinterés de la Secretaría de Cultura en torno al destino de la colección más importante del mundo, que hay que reiterarlo, en obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, entre muchas más inventariadas, como la arqueológica, la barroca y la de apertura. El notario Beltrán Lara es claro en la posibilidad de un amparo. Cito: un contrato es un compromiso es una obligación, y celebrarlo ante notario es muy importante. La intención de Dolores Olmedo es clarísima. En el contrato del fideicomiso hay un instrumento legal, un arma muy importante que se puede hacer valer ante la autoridad. El término pueblo de México, que parece tan abstracto, aquí se concreta y debemos exigir rendición de cuentas. Llevar el museo al Parque Aztlán traiciona el espíritu original del fideicomiso, como dice Wolfi Cotton. El INVAL tiene facultades de demandar públicamente que se cumpla el contrato, asegura Luis Cacho. Coincidimos ese día. Si en Nayarit la sociedad civil logró una suspensión definitiva al ampararse contra la destrucción de la Ciudad de las Artes en Tepic, si en la colonia del Valle de la Ciudad de México los vecinos salvaron un laurel de la India centenario con una declaratoria como árbol monumental, si en Tabasco se organizan en defensa del Museo Parque La Venta, ¿por qué no rescatar al Museo Dolores Olmedo en Xochimilco? El valor de las colecciones es mundial, pero la importancia de un espacio así para una comunidad al sur de la ciudad es inconmensurable. Desde la primera fila ese día, Carmen Parra cerró: ese museo es la imagen de México. El 4 de julio redactamos una carta abierta que firmaron más de 100 personas ciudadanas, la mayoría de la comunidad artística y cultural, dirigida a las autoridades de la Secretaría de Cultura, el INVAL, el INA, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, a la titular de la Alcaldía de Xochimilco y al Comité Técnico del Fideicomiso Museo Dolores Olmedo. El INVAL respondió, y
yo quisiera que mis compañeros hablen de la respuesta del INVAL, que tiene más que ver con ellos y su especialidad. También respondió el museo sin darme una información clara. En una parte, sin embargo, dicen, en respuesta a esa carta, cualquier extensión o colaboración con otros espacios culturales es una grandísima oportunidad para continuar cumpliendo con los fines del fideicomiso en cuanto a ampliar la difusión del patrimonio. Es decir, están hablando de extensión sin decir claramente a qué se refieren. Cabe mencionar que en esa carta nos acusaron de haber incluido firmas que no se hicieron, lo cual es absolutamente falso, y tenemos todas las firmas que en efecto se publicaron. Lo más importante en estos meses ha sido la organización de los vecinos y vecinas en el colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo. Su continua labor en redes sociales y en las calles y espacios públicos de Xochimilco, la unión a su causa de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, la recolección de firmas, la redacción de cartas, el punto de acuerdo en el Parlamento Abierto de Pueblos y Barrios Originarios, la organización de jornadas culturales cada 2 domingos frente al museo, su ejemplar exigencia con cultura. Eso provocó la respuesta del museo explicando que cerró por labores de restauración y modernización de las instalaciones, anunciando su apertura para 2026 y estar listo durante el Mundial de Fútbol. De mi encuentro y la entrevista con un grupo del colectivo, rescato sobre todo la conciencia de la importancia del museo como espacio de identidad cultural y de pertenencia, como lugar para la convivencia comunitaria, la educación artística y ambiental, como casa de una de las mejores colecciones del mundo. Además de su convicción de que debe respetarse la voluntad de Dolores Olmedo, hay un apego importante y muy entrañable con las colecciones, los jardines, las especies de flora y fauna y las actividades como los talleres, los cursos de verano para infancias, los conciertos, el altar del muerto cada noviembre, la capacitación para las participantes de la flor más bella. En la memoria colectiva de Xochimilco, Dolores Olmedo dejó una huella cultural imborrable. Como presidenta de vecinos ante la alcaldía, como promotora del Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpixa, como quien financió el Teatro Carlos Pellicer, en donde nos reunimos hoy. También donó el predio para un jardín de niños y al menos una preparatoria que llevan el nombre de su madre, María Patiño, viuda de Olmedo, que fue maestra. El colectivo está consciente del papel de un museo de talla internacional como el Dolores Olmedo en su economía, pero también como un espacio que genera creatividad, educación visual y vocaciones artísticas y ofrece alternativas a jóvenes generaciones apegadas a dispositivos digitales como una única fuente de cultura. El museo contribuye a la descentralización museística y cultural de la Ciudad de México, porque me dicen con razón, la Ciudad de México no es solo ni la Roma, ni la Condesa o Santa Fe y Chapultepec. Y Xochimilco es mucho más que sus trajineras para el aventón. Es más que sus lagos y chinampas, es cultura viva, gastronomía, tradición, diversidad lingüística y amor a la naturaleza. Como me dijo Ricardo García Tlapancoatl, integrante del colectivo, aquí todavía oímos el canto de los cerros y sabemos hablar con las piedras. Y las colecciones de Diego y Frida son motivo de orgullo y de pertenencia. Para concluir, quiero decirles que su lucha, a título personal, que su lucha nos dignifica a todos. Nos dice que estamos vivos, que no hemos perdido la brújula, ni la capacidad de valorar espiritualmente la belleza y el sentido de la ética. Nos recuerda el poder de la sociedad civil, y yo se los agradezco muchísimo. Muchas gracias, Adriana. Sí, parece que aquí la palabra clave del momento es la extensión. ¿Qué se entiende por extensión? ¿Será una parte de la obra la que estará expuesta en Chapultepec? ¿Será toda? Ya han dicho que sí se va a reabrir después de muchos años de remodelación. Queremos pensar que hay una transformación brutal allá adentro después de tantos años. Fíjense un ejemplo, el Museo Metropolitano de Nueva York también está abriendo una sala nueva que costó $500 millones, que por cierto el proyecto lo ganó una gran arquitecta mexicana, Frida Escobedo,
y para crear este espacio nuevo, que son más de 10,000 metros cuadrados en Nueva York, les ha tomado 3 años. El Museo de Dolores Olmedo tiene cerrados 5, en lo que parece que hay una renovación. Pero hay también un asunto, yo diría, de falta de imaginación. Pienso en el ejemplo de los italianos. Los italianos han logrado hacer circular y difundir su enorme patrimonio artístico, especialmente su obra del Renacimiento, de los artes del Renacimiento, gracias a la tecnología digital. Es muy común que obras clásicas del arte renacentista italiano, trasladadas al lenguaje ultra, digamos, de altísima resolución del formato digital, que además se le pueden hacer cosas, subir, mover, acercarse. Hoy viajan por el mundo sin demérito de la calidad artística de la obra, pero sin tocarle de su lugar original. ¿Por qué no pensar en una solución similar? Si no es nada del otro mundo en la actualidad, acudir a formatos digitales para reproducir la obra con enormísima calidad, sin dañar patrimonialmente su espacio original que le alberga. Pero en fin, hay que saber, habrá que ver a qué se refieren con esta extensión. Y claro, queda la pregunta central: ¿es legal o no? Estamos en un ámbito de legalidad, digamos, rebuscada, donde el nuevo convenio al que se logró ante un notario tiene cierta validez o no. Y la otra pregunta es: ¿tienen o no las autoridades culturales mexicanas, federales y de la Ciudad de México y de la alcaldía, vela en este asunto? Y para ello creo que será muy útil poder escuchar al licenciado Luis Cacho, pues quien tiene un enorme conocimiento de la infraestructura cultural de nuestro país y de la arquitectura jurídica que la sostiene. Entonces, Luis, por favor, pues volvamos a la misma pregunta que nos hicimos en la Casa. Buenos días. Agradezco la invitación a participar en este foro, a los organizadores y principalmente a la comunidad de Xochimilco. Es un honor estar aquí con defensores del patrimonio cultural de la nación y con mis compañeros. Mis comentarios van a ser esencialmente jurídicos y trataré de ser muy concreto. En 1993, Dolores Olmedo estableció a través de un fideicomiso la creación del museo que lleva su nombre. Ahí estableció ella con Nacional Financiera como institución fiduciaria que se crearía este museo, lo que actualmente conocemos como La Noria, que ha ido creciendo con los años, con sus colecciones particulares, esencialmente las que son patrimonio cultural de la nación, son las piezas arqueológicas, competencia del Instituto Nacional de Antropología, y la colección de Frida y de Diego Rivera, que son las más extensas de México y del mundo. Más de 120 obras de Diego Rivera y 24 de Frida Kahlo. Entonces, Dolores Olmedo estableció la creación de ese museo y dijo, así quedó en el fideicomiso original de 1993, que estaría a disposición del pueblo de México, siendo como fideicomisarios, o sea, jurídicamente son los beneficiarios en un fideicomiso, el propio pueblo de México, y que su obra debería permanecer completa, las colecciones en La Noria, y que únicamente se autorizarían préstamos temporales de una parte de la colección, como ha ocurrido en varias ocasiones, con el regreso después de un plazo
breve. Esos son los lineamientos que Dolores Olmedo estableció en 93. En el 2002, poco antes de morir, hizo una modificación, hubo diferentes modificaciones, estando ella viva, y en el 2002, que es el último convenio modificatorio que tiene este fideicomiso, pues se hizo una compulsa de las diferentes modificaciones para que quedaran en un solo instrumento, y se siguió previendo, por disposición de Dolores Olmedo, que en la Noria estarían sus colecciones de manera permanente con préstamos temporales, que el fideicomisario es el pueblo de México y que su intención fue crear este museo para que el pueblo de México y el mundo pudieran disfrutar de estas obras, esencialmente las obras de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Poco después muere, y esta es la última versión y a la que debemos estar sujetos, porque en un fideicomiso el compromiso se establece entre la fideicomitente, que fue Dolores Olmedo, y la institución fiduciaria, hasta ese momento Nacional Financiera, y ella no dio facultades para que a su muerte se pudiera modificar el fideicomiso. No autorizó ni al comité técnico, no autorizó a ninguna otra persona para que tomara las funciones de fideicomitente cuando ella muriera, sino que su última voluntad a través del fideicomiso para el Museo Dolores Olmedo fue la del 2002. Y luego en el 2020 nos encontramos con un documento también ante notario que tiene modificaciones distintas, modificaciones respecto de lo que se pactó en el 2002 todavía por Dolores Olmedo. En esas modificaciones aparecen que NAFIN ya no va a ser la institución fiduciaria nacional financiera, sino que va a ser Citibank, y que entonces tampoco se menciona ya como fideicomisario al pueblo de México. Desaparece ya la figura del fideicomisario, se conserva todavía el objeto del museo es que lo disfrute el pueblo de México y el mundo, pero ya no se hace una mención específica al fideicomisario, como si existía en la versión original y en todos los cambios hasta el 2002. Esto que se hizo ante notario, yo lo considero irregular desde el punto de vista jurídico, porque Dolores Olmedo dejó establecido cómo se iba a regir el fideicomiso de su museo y cómo a su muerte iba a seguir operando el fideicomiso y el propio museo. Entonces esto es algo irregular, que de repente muere y años después hay modificaciones a lo que ella había dicho que no se podía modificar. Fue por eso que en la mesa redonda que tuvimos hace 2 meses en Casa LAM, pues se denominó revocar lo irrevocable, porque en base al de 2020 pues ya se estaba modificando lo que se había pactado en el 2002 por Dolores Olmedo como último acto respecto de su museo. Ahora, eso implica obviamente un incumplimiento a lo pactado en el contrato original del fideicomiso y a la última modificación que hizo Dolores Olmedo con Nacional Financiera. Además, en esta semana se ha presentado respecto de la actual fiduciaria Citibank, pues una situación que todos conocemos por las acusaciones que tiene esta institución en Estados Unidos, la suspensión de actividades en México por lavado de dinero, y que está pasando ya las operaciones de Citibank, incluyendo la operación de los fideicomisos, entre los cuales está el fideicomiso Museo Dolores Olmedo, a Multiva, otra institución de crédito en México, por disposición de la Secretaría de Hacienda. En este caso específico, yo considero que Hacienda le correspondería, fuera de los demás fideicomisos, que obviamente son cientos o miles los que tiene Citibank como cualquier banco, que se retome la
instrucción original de Dolores Olmedo, que fue que Nacional Financiera operara su fideicomiso, porque el cambio que aparece en el 2020 de fiduciaria no es por renuncia de Nacional Financiera. No aparece en ningún documento que he tenido a la vista en donde Nacional Financiera diga yo ya no quiero seguir operando este fideicomiso, sino que fue el propio comité técnico en el 2020 que le notifica a Nafin: tú ya no vas a seguir siendo la fiduciaria y ahora se lo vamos a encargar a CIBAC. Y es una de las cosas que el notario ya en el 2020 pues plasma en su escritura y lo hace pasar ante su fe. Entonces, pues este sería el momento en que la Nacional Financiera, tomando la consideración especial del fideicomiso, porque aparte de Nacional Financiera tiene intervención también este fideicomiso, aunque es un fideicomiso privado, pero también Hacienda, como voy a comentar en un momento, participa, debería de retomar la intención original de Dolores Olmedo para volver a la fiduciaria que Dolores Olmedo dijo, que fuera Nacional Financiera. En el propio fideicomiso se estableció, además del comité técnico, la existencia de un patronato que tiene por objeto vigilar el desempeño del comité técnico. Y ese patronato participan, entre otras instituciones, la Secretaría de Hacienda y, a título personal, pero por el puesto que ocupa, el titular, en el momento actual, la titular de la alcaldía Xochimilco. Entonces, dentro de las funciones del patronato, si está a vigilar la actuación del comité técnico, pues Hacienda y a la alcaldía Xochimilco le corresponde jurídicamente exigir, si es necesario ante tribunales, que se cumplan con las obligaciones que le corresponden al comité técnico, y la obligación principal pues es respetar las disposiciones originales de Dolores Olmedo, que una de ellas, la principal y que estamos viendo ahora con el peligro, con la amenaza, el anuncio de que gran parte del acervo se va a ir a Aztlán, Dolores Olmedo dijo: se tiene que conservar mis colecciones en la Noria y solo se autorizan, como ha ocurrido en ocasiones, préstamos temporales. Por temporal, pues podemos entender en el mundo del arte, pues son 1 o 2 años, que es lo usual en México y en el mundo, pero no 40 años, como se ha anunciado que Aztlán lo va a tener, pues eso no tiene nada de temporalidad. Obviamente está sujeto a un plazo, pero es un plazo pues que ya se pierde la intención de que las obras estén aquí y que solo por un periodo corto, como puede ser 1 año o 2, cuando mucho, vuelvan a su lugar original. Entonces eso va también en contra de la intención original de Dolores Olmedo, y corresponde jurídicamente primero a Hacienda y a la alcaldía exigirlo, y también lo puede exigir como derechos colectivos la comunidad, la propia comunidad de Xochimilco, la propia comunidad artística, que ven afectados sus derechos culturales, porque por disposición de Dolores Olmedo, sus colecciones privadas quedaron abiertas al pueblo de México. Ya no son servicios que presta el Estado, en donde es la obligación del Estado permitir el acceso a la cultura, pero sí es un particular que puso a disposición del pueblo de México, que así lo estableció en el fideicomiso que creó su museo, que todas estas colecciones estuvieran abiertas al público, lo cual se ha incumplido. Entonces eso pues puede ser obviamente recurrido por medios jurídicos ante tribunales y por la vía de amparo. Yo lo veo viable jurídicamente, pues porque se está incumpliendo la voluntad de una persona particular que puso a disposición del pueblo de México su propia colección artística integrada por obras patrimonio cultural de la nación. Eso es respecto del fideicomiso, a grandes rasgos. Ahora, hay obligaciones
de las autoridades. Se pidió hace pocos meses, a través de la transparencia y acceso a la información, que el INBA diera a conocer qué acciones había tomado respecto de esto y sobre todo si estaba registrada la obra, porque toda obra, así sea de particulares, como es el caso, pero que tiene declaratoria de monumento artístico como la obra de Frida y la obra de Diego Rivera, debe estar registrada ante el INBA. Entonces el INBA contestó pues que no tenía esa información porque el propio museo, el propio comité técnico no se la había dado, lo cual incumple las obligaciones del instituto, porque la ley federal sobre zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos prevé como una de las obligaciones del propietario de cualquier monumento artístico, en este caso las obras de Diego y Frida, que se registren ante el INBA. No es una decisión del particular, es una obligación, lo obliga la ley. Lo obliga la ley, y entonces el Museo Dolores Olmedo, a través del comité técnico, debería de tener registradas todas estas obras. Y al tenerlas registradas, pues obviamente el instituto sabe qué obras tienen y puede de ahí derivar el cumplimiento de sus demás obligaciones. Entonces, el registro es obligatorio. No puede ser que la autoridad diga, pues no me ha contestado el comité técnico, no me ha dicho el museo qué obras tiene, pues yo no puedo hacer nada. Obviamente sí se puede, la ley lo prevé. La ley prevé obligación del particular. Si el particular no cumple, el instituto puede hasta hacer visitas de verificación. Manda una visita de verificación porque es del dominio público que hay obras que son monumentos artísticos y verifica y registra las obras de Diego y de Frida que están en el acervo del museo. Con eso ya se tendría el conocimiento exacto de que esas obras siguen permaneciendo aquí, en el propio acervo del museo, como lo dijo Dolores Olmedo en su fideicomiso. Y ahora también es obligación de los particulares conservar y preservar las obras que sean monumento artístico. Y es obligación del propio instituto, del propio INBA, verificar que el particular, cualquier particular, pero estamos en el caso específico del museo, conserve y restaure esas obras. Entonces, también es obligación del instituto. Primero, hago una visita de verificación. Si ya te pedí la información, no me la das, hago una visita de verificación para ver qué obras tienes ahí y después para saber en qué estado se conservan. Porque al particular, cualquiera que sea el dueño de un monumento artístico, debe preservarlo y conservarlo, y en su caso restaurarlo. Si no lo hace, pues le corresponde entonces al instituto hacerlo, pero por cuenta, o sea, los gastos que eso origine se le cobran al propietario particular. Pero eso no se puede hacer si no se conoce primero. Entonces el primer acto de autoridad debe ser: te hago una visita de inspección, veo, porque pues es conocido el acervo del museo, o el total de obras de Diego y de Frida que han constituido siempre su acervo, y el estado en que se encuentran. El instituto no puede, porque la ley no le otorga facultades, ahí sí la ley no lo prevé, no puede oponerse a que se trasladen de aquí, La Noria, a Aztlán, pero sí puede realizar todos estos actos para verificar que las obras sigan aquí y que estén en un buen estado de conservación y preservación. Lo que sí le corresponde a otras autoridades, como Hacienda y Xochimilco, que ya lo mencioné hace un momento, pues es, a través del patronato, verificar y exigir, hasta oficialmente, que se cumpla la voluntad de Dolores Olmedo, que dejó plasmada en el fideicomiso que estableció el museo que lleva su nombre. A grandes rasgos,
este es el panorama jurídico. He tratado de ser muy concreto porque obviamente esto implica pues muchos antecedentes de legislación, de jurisprudencia, pero para los efectos que nos interesan en esta mesa que estamos compartiendo, ese es el panorama jurídico. Entonces, no queda sujeto a la voluntad del comité técnico. Se debe respetar la voluntad de Dolores Olmedo y estos son los caminos jurídicos que se pueden seguir. Gracias. Gracias, Luis. Quiero regresar a la imagen del traslado de Tlaloc, porque podemos recordar que para trasladarlo se montó en un camión con 4 ruedas y miles de cables gigantes para poder mover. El símil me sirve porque para mover la obra del Museo Dolores Olmedo se requiere también un camión con 4 ruedas jurídicas. Una, ya la has puesto muy claramente Luis, que tiene que ver con la estructura jurídica alrededor del fideicomiso. Pero hay otra que tiene que ver con las atribuciones y obligaciones de la autoridad en todos sus niveles, estatal, federal y local. Pero también tiene que ver con la estructura jurídica de nuestro patrimonio, que tiene una red de leyes en la materia muy complejas. Y finalmente, la cuarta rueda de este posible traslado son los propios derechos culturales de los mexicanos establecidos en la Constitución. Sin estas 4 ruedas, no es posible moverla. Y si alguien conoce bien buena parte de estas ruedas, es Wolfi, porque conoce nuestra legislación en materia de patrimonio, conoce nuestra legislación en materia cultural y puede decirnos si estas ruedas van a marchar o no, por favor. Muchas gracias, apreciable Edgardo. Es un enorme gusto y un privilegio compartir mesa con la querida Adriana Malvido, que se lo he dicho en corto y lo digo públicamente. Yo creo que Adriana es como una especie de cronista de los sucesos culturales, de las políticas culturales en nuestro país, pero al mismo tiempo no solo es cronista, es analista, y gracias a ella hemos conocido diversas problemáticas que tienen que ver con las políticas públicas de la cultura, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Recuerdo, nada más por poner un ejemplo, el caso de la colección Hellman, que ella también lo puso en la opinión pública, entre muchas otras. Así es que es un privilegio compartir mesa con ella, con Edgardo, que sabemos de su vasta experiencia de diplomacia cultural, alguien que además ha conocido también las entrañas de la política pública del gobierno mexicano, y el licenciado Luis Cacho, que incluso fue titular de la unidad jurídica de la entonces naciente Secretaría de Cultura del gobierno federal, y evidentemente también es alguien que conoce todo el andamiaje jurídico, pero mucho más específicamente algo que también está en tela de discusión en estos días es la promulgación de un nuevo reglamento de esa Secretaría de Cultura del gobierno federal, de la cual él fue pues arquitecto fundamental, ¿no? Entonces, un privilegio también, licenciado Cacho, compartir mesa con ustedes, y desde luego mi enorme reconocimiento y por qué no decirlo, una expresión de orgullo por esta comunidad de Xochimilco, de la que formo parte como vecino, muy orgullosamente. Entonces me da mucho gusto compartir con ustedes. Yo quiero, mi planteamiento, digo, no repetiré exactamente lo que dije en Casa LAM, sino compartiré 3 aspectos que compartí con algunos de los compañeros, compañeras de esta comunidad cuando tuve
la fortuna de reunirme con ellos y estoy muy agradecido por esta invitación. Primero, que nos encontramos ante un problema de orden legal. El licenciado Cacho hizo referencia a disposiciones que tienen que ver con el derecho privado y el derecho público, ¿no? El derecho privado, específicamente de orden civil, el que tiene que ver con el contrato de fideicomiso de la señora Olmedo, en la creación de este museo tan insigne, tan fundamental en la vida cultural de nuestra ciudad y del país. Creo que los planteamientos que ha hecho el licenciado Cacho son planteamientos bastante sólidos. Podrán controvertirse sin duda alguna, como el argumento que utilizó el comité técnico al responder nuestra carta, que por cierto no quiso aceptar, pero sin embargo se atribuyó el hecho de haber conocido dicha carta, pues alegando que primero que se falseaban nombres en las firmas, lo cual ya Adrián explicó que era totalmente falso, pero además dijo que el fideicomiso era privado y por lo tanto la colección era privada, ¿no? Entonces, así que no se puede, en otras palabras dirían, no pueden hacer nada, pues es privado, es de un particular, lo cual es muy relativo y tiene una parte que también ya se ha explicado, y la parte que ya hemos explicado es el hecho de que efectivamente en el caso de los monumentos históricos y monumentos artísticos, estos pueden ser de distinto régimen de propiedad. Pueden ser propiedad pública, pueden ser propiedad privada, pueden ser propiedad de un municipio, de una entidad federativa, en fin. Entonces, lo que sucede es que al formar parte de esta colección varios monumentos históricos y artísticos, olvidan o deliberadamente dejan de lado el hecho de que no estamos cuestionando que sea privado. En ningún momento dijimos que no fuera privado, no, al contrario, lo reconocemos y se argumenta en la parte jurídica la modificación de este fideicomiso privado. Lo que estamos argumentando es que en esa colección hay monumentos históricos y artísticos que son de propiedad particular efectivamente, pero que tienen declaratoria de monumento artístico. Y al tener declaratoria de monumento artístico, pues estos pueden ser de dos tipos: de propiedad pública, propiedad privada, pero los que son de propiedad pública está expresamente establecido en la ley sus características, y bueno, ustedes recordarán que a propósito de uno de los artistas que forma parte de esta colección es el célebre Diego Rivera, y por ejemplo el muralismo de Diego Rivera está declarado patrimonio artístico, monumento artístico, de propiedad pública. Pero en la colección hay monumentos artísticos que no son propiedad pública, pero son de interés público, son de interés nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente, lo explicaba el licenciado Cacho, en particular está obligado a mantenerla en buena condición, este tipo de bienes. Y si desea restaurarles, lo puede hacer, pero con autorización de la autoridad competente, que en este caso sería el Instituto Nacional de Bellas Artes. Habló también el licenciado Castro del registro obligatorio. Ok, en nuestra carta lo que le pedimos a Bellas Artes, a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, es: díganos por favor cuál es el estado en el que se encuentran esos bienes. Y francamente, lo digo con todo respeto, la respuesta es como ustedes recordarán aquella revistilla que circulaba hace unos años, se llamaba de Lágrimas y Risas, porque la respuesta del instituto es verdaderamente de risa y de lágrimas,
porque lo que dice es, les decimos que los bienes se encuentran bien. Ay, pues qué bueno, ¿no? Pues es un acto de fe, pues entonces creámosles. No, ya nos dijeron que estén bien, no, bueno, y vayámonos a dormir tranquilamente. No, señor. Yo insisto que si me apuran, estarían cometiendo una nueva violación a los párrafos primero y segundo del artículo 6 de la Constitución. El artículo 6 se refiere al derecho al acceso a la información, y nosotros estamos solicitando información precisa y ellos no lo dan, y no lo dan deliberadamente. Hace un momento el licenciado Cacho argumentaba uno de los elementos que podría dar pie a recurrir al amparo como un instrumento de defensa. Yo diría que en este caso habría otra causal. Están violando el derecho al acceso a la información, y en el caso específico del Instituto Nacional de Antropología, me apena decirlo, porque es mi institución por la que hemos luchado tanto, pero el instituto no respondió, porque también pedimos que nos informara sobre los bienes arqueológicos, y los bienes arqueológicos, esos sí son de dominio público. Ahí no hay chance de que sean de propiedad particular, etcétera, etcétera. No, todos son propiedad de la nación. Y tampoco nos respondió. Yo no sé si a mis compañeros les llegó alguna respuesta, pero a mí no me llegó. Y luego la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México responde que no tienen facultad, no tienen facultad, y que es un fideicomiso privado, por lo tanto no está facultado para intervenir. Y que si tenemos dudas, que acudamos a las audiencias de la señora jefa de gobierno. Digo, francamente, yo creo que hasta deberían de cuidar los términos en los que responden las cosas. Es una enorme falta de respeto, pero al mismo tiempo hay una violación a los derechos culturales, que están establecidos en el párrafo 12º del artículo 4 de la Constitución, que están establecidos en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, están establecidos en la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Y hay un catálogo que se establece. Uno de ellos es el acceso a su patrimonio cultural. Hombre, perdón, yo creo que también tendrían que sentarse a dedicarle un poquito a la lectura a estas cosas y saber de qué se trata. Entonces, cuando responden eso, pues con la mano en la cintura están violando los derechos culturales, pues de quienes, desde mi punto de vista, de quien lo reclame, porque los derechos culturales pueden ser individuales o colectivos. Es más, la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México le reconoce legitimidad procesal a los colectivos, a los grupos, etcétera, en la forma que deseen ser reconocidos. ¿Sí? Y establece que la Secretaría debe establecer los mecanismos para dicho reconocimiento. Entonces, pero además, artículo 26 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y artículo 5 de la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México, el 26 reconoce como autoridades en materia de aplicación de esa ley a la jefa de gobierno o a la persona que ocupe el cargo de jefa de gobierno, a la Secretaría de Cultura y a las alcaldías. Pues con la novedad de que la alcaldía de Xochimilco tampoco nos respondió. Otra causal, no atendió el artículo 8 de la Constitución General de la República, que establece que toda autoridad debe respetar y atender el derecho de petición. Y nuestra carta fue eso.
fue un derecho de petición con fundamento en el artículo 8. Entonces, yo digo que aquí es una cadena de violaciones normativas. No voy a abundar en esto porque ya el licenciado Cacho fue muy puntual en varios aspectos. Ese es el primer problema legal. El otro problema es un problema de política pública. El apreciado Edgardo hizo referencia, en lo que alcancé a escuchar de su intervención, al asunto de una especie de centralismo, en este caso de la política cultural. Y desafortunadamente, pues se hizo referencia a Chapultepec, digo, o sea, ¿qué culpa tiene Chapultepec? No, pero efectivamente se ha convertido en un símbolo de centralismo, no por culpa de esa zona, digamos, per se, sino por el afán de las autoridades de concentrar todo en esa zona. O sea, ¿qué necesidad hay? Como si fuera tan fácil. Sí, vayámonos allá al Parque Aztlán. Pues sí, pero para empezar, a ver quién pompó, ¿no? A ver quién da para pagar entradas, para pagar el acceso. Eso no es gratuito. Entonces, ese es un asunto incluso de marginación, porque está privilegiando un sector social. Y en ese sentido, yo sí considero que la pregunta central sería para los distintos órdenes de gobierno: gobierno federal, gobierno de la ciudad, alcaldía de la ciudad de Xochimilco. Oigan, ¿qué necesidad hay de despojar a esta comunidad de uno de los poquísimos centros culturales? Porque el museo ni siquiera es solo museo, era un centro cultural donde había la exposición de ofrendas, muestras musicales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay una intencionalidad que no se alcanza a comprender en la política pública. Pero yo preguntaría también en el caso de la alcaldía, ¿y dónde está el Consejo de Fomento Cultural de la alcaldía? ¿No se supone que tiene que emitir observaciones a la titular o al titular de quien ocupe el cargo? No es solo el hecho, digamos, de que forme parte del patronato al que hacía referencia el licenciado Cacho. No, esa es una vertiente, y habría que preguntar qué ha hecho como parte del patronato. Pero no, también tiene un órgano colegiado, que es el asesor de la titular. ¿Qué ha hecho ese órgano colegiado? Ha salido en la prensa, entiendo que ha salido en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Oigan, hagan suyo eso. Hay una denuncia pública, mediática, si están preocupados por la alcaldía, pues atiéndanlo, ¿no? Aunque nos digan no, pero atiéndanlo, ¿no? Pero nada, hay un silencio completo. Es un problema de política pública. No que las políticas públicas son muy incluyentes y el Plan Nacional de Desarrollo se construye con consultas, etcétera. ¿Dónde está la voz de los ciudadanos? ¿Cuándo se consultó a la comunidad de Xochimilco y a la comunidad artística en general? No lo hay. No lo hay, a menos que yo esté equivocado y alguien me corrija. Ese es el segundo problema. No voy a abundar en esto para no aburrirlos, pero hay un problema de política pública. Y el museo, con todo el respeto, les guste o no, al tener un fideicomiso que se conformó con fondos públicos y al tener como parte de su colección bienes que son de propiedad o interés nacional, perdónenme, pero forma parte, por lo menos en una vertiente de las políticas públicas de este país y de esta ciudad. Y yo preguntaría entonces, ¿cuál es la política pública del gobierno de la ciudad y de la alcaldía? ¿Que acaso solo festivales y acaso solo fiestas y acaso solo comida? ¿Y esto otro qué? ¿Cuántas generaciones se están perdiendo el poder observar la creación artística de grandes artistas del siglo XX de nuestro país? ¿Cuántas generaciones? Ya ustedes sabrán mejor, pero ese
el segundo problema. Y el tercer problema es un problema de carácter sociocultural. Están alterando la vida sociocultural de esta comunidad y la Ciudad de México. Al cerrar un espacio a donde se puede acceder a poder adquirir conocimiento sobre bienes culturales, se está alterando el derecho de una sociedad, de un pueblo. Pero también me parece que el problema social se da cuando no se atiende la solicitud de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Hacen que el problema sociocultural que altera la vida de la comunidad se convierta en un problema político. ¿Por qué? Porque entonces hay que recurrir a los medios, porque entonces hay que recurrir a plantones, porque entonces hay que recurrir a otras cosas, cuando, como diría el célebre filósofo Juan Gabriel, ¿qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? O él mismo, el otro filósofo, el señor Bucchi, diría, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Entonces yo creo que en cuestiones tan elementales, por eso yo pregunto, y no hice referencia a otro órgano que se supone que está obligado a atender los derechos culturales, el Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de México, un órgano que creamos digo porque yo formé parte de ese equipo, que pensó en tener un Instituto de los Derechos Culturales y lo pusimos en la ley. ¿Para qué? Para que ayudara a defender a los ciudadanos el abuso que se comete contra sus derechos culturales. Y dicen que los derechos culturales son derechos humanos. Pues entonces los derechos humanos ya están siendo muy inhumanos. Sí, yo creo que esa institución, yo preguntaría qué ha hecho. Otro órgano asesor, otro órgano que se supone que es especializado. ¿Acaso le ha recomendado, acaso le leyó una interpretación adecuada a la titular de la Secretaría y a la señora jefa de gobierno para decir, oiga, pues aquí sí hay una vertiente que nos corresponde, que es los derechos culturales de la comunidad de Xochimilco, que está diciendo, oigan, aquí estoy, pues háganme caso, no, ese es mi espacio cultural, pues si es privado, pero la señora Olmedo dijo que era para el pueblo de México. Entonces, si la comunidad de manera inmediata, más todos los que se sumen, no lo reclaman, pues ese pueblo de México no existe. Entonces tenemos que concretarlo, tenemos que darle vida. Y termino diciendo, me parece un grave error de parte del museo y de parte de la autoridad ver en esto una especie de ataque, una especie de contrariedad a sus acciones, cuando de manera inteligente deberían verlo como una acción de alianza con la comunidad, cuando se debería entender que hay, oigan, cuántas comunidades desearían tener gente activa defendiendo sus bienes culturales. Son poquísimas, mencionó algunas Adriana, ya hizo referencia a Edgardo, al célebre caso aquel de Cuautinchan, entre otros. ¿Qué necesidad hay de llegar a una especie de confrontación a estos niveles? De verdad, yo exhortaría a la alcaldía, al propio museo, a la insatisfacción de la respuesta de la Secretaría de Cultura. Oigan, pues una mesita de trabajo, ¿no? Una mesa de diálogo, donde cada quien exponga lo que a su derecho convenga, y sobre todo que se dé cuenta de qué ha hecho la autoridad. A mí que no me vengan a decir, ay, no, es que no tenemos facultad, es un o sea, mangos, eso no es verdad. O sea, otra vez mentira, otra vez engaño. Por eso insisto, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Entonces, les agradezco muchísimo y felicidades por esta lucha, este trabajo. Parece
que de lo poco que está claro de la respuesta oficial del museo es que sí va a reabrir con el 26, eso parecería no estar en duda, pero han insinuado que puede reabrir una suerte de centro cultural. No sabemos exactamente qué va a pasar con la obra. Imagínense, al revés, imagínense que un día amanecemos con la noticia de que el Museo de Arte Moderno Chapultepec decidió rentarle a Six Flags sus 100 obras maestras y dice, no vamos a cerrar el Museo de Arte Moderno, lo vamos a convertir en un centro de talleres artísticos para toda la ciudadanía, no hay problema. Ese es el equivalente, digamos. Entonces, es curioso porque uno de los lemas centrales de la política cultural del gobierno mexicano de la elección pasada fue: mi patrimonio no se vende. Habría que decir, habría que responder a ese lema, habría que renovar ese lema diciendo: nuestro patrimonio, el de esta comunidad, pues no se renta ni se traslada, ¿no? También es una manera de defenderlo. Dicho esto, creo que ya hemos expuesto en amplitud los argumentos que nos han congregado aquí, y creo que hay un espacio todavía para algunas preguntas o algunas participaciones de los asistentes. A ver. No, nada más en lo que acabas de mencionar, que es cierto, al principio hubo una comunicación a través de los medios oficiales en torno al convenio que se hizo, y pues algunos datos, ¿no? Que logré recoger porque intentar entrevistar a los protagonistas de esta historia fue imposible. No intentarlo, intenté. Conseguir una respuesta fue difícil. Lo intenté con el Grupo Aztlán, lo intenté con Guadalupe Phillips Olmedo, a través de Phillips Margain, perdón, a través de los medios a los que me enviaron, que era una agencia de relaciones públicas. Total que se intentó, pero ha habido, lo que dice Wolfi, una comunicación muy escasa, muy a cuentagotas y muy reactiva a lo que el colectivo de ustedes ha hecho. Entonces, hace falta claridad, sentarnos a dialogar, ¿no? Por ejemplo, hay algo, Dolores Phillips Margain, que es ahora la directora del museo, en una de las declaraciones que hizo al inaugurarse el altar en Aztlán, porque hace unos años la ofrenda se hizo en Aztlán, y ahí algún reportero le preguntó y dijo que aquí en la Noria permanecerán las oficinas del fideicomiso, la colección de arte popular y los talleres, y no ha informado nada más. Entonces es muy importante, ¿no?, que se genere información precisa, porque además se presta suspicacias a pensar qué están planeando, ¿no? Si no contestan. Hay otro punto muy importante que es, creo, y no sé, ustedes que conocen la ley, creo que está establecido cuánto tiempo puede estar, por ejemplo, un cuadro o una obra fuera de México y no exhibida en su lugar. Creo que hay una ley que habría que indagar, ¿no? Porque, digan ustedes, podemos ir a la casa de Frida Kahlo, pero ¿cuándo vemos, si no es aquí, ese patrimonio tan rico? Entonces, bueno, era nada más. Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad con la maestra Hilda Trujillo, que formó parte de esta inquietud, y sin embargo entiendo que como que recibió alguna amenaza, alguna amedrentación, etcétera. Yo creo que no tiene caso. Si cada uno de nosotros ahora sí que tiene cuentas pendientes, pues los arreglará sin duda alguna, pero a raíz de un acto, desde mi punto de vista noble, de dar a conocer también su opinión sobre el Museo Dolores Olmedo, pues me parece que sí es serio, ¿no? Entonces quiero expresar mi solidaridad con ella, porque también ella en un principio, digamos, formó parte, digamos, de esta inquietud de defensa de este museo. Perdona. Sí. Luis, ¿quieres agregar algo más de conclusión, o nos esperamos entonces a saber si hay alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Algún comentario, por favor? De parte
parte de Luz María pregunta, ¿no es delito penal por haber cambiado o quitado el término para el pueblo de México de las escrituras? Segundo, en 2020, en el cambio de ANAFIN a CIBAN, ¿no es también un delito? Tercero, ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante esto? Es a Luis Cacho y a Wolfico. Gracias. Un delito no podría considerarlo así, como un delito. Lo que sí obviamente es una irregularidad desde el punto de vista civil, desde el punto de vista mercantil, porque el fideicomiso es un contrato mercantil. Una posible responsabilidad de quien promovió esta modificación al contrato de fideicomiso y hasta del notario que lo formalizó en una escritura. Obviamente sí puede haber una responsabilidad, no una responsabilidad penal, pero sí una responsabilidad de otro tipo, una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa para el caso del notario, y de ahí se derivan pues, las posibles consecuencias fuera del ámbito penal, pero sí unas responsabilidades por haber modificado un instrumento en escritura pública que no podía modificarse, porque así se estableció desde el propio fideicomiso original, el que firmó Dolores Olmedo, y la última publicación que hizo en el mundo. Entonces, eso es a lo que yo me centraría. Responsabilidades civiles y administrativas, es así, son muy claras. Penales no las veo, pero las otras sí. Hay otra pregunta más que me parece muy oportuna. La presenta Rosa Margarita Álvarez, nos dice ¿quiénes integran el comité técnico? Y la otra pregunta que está un poco relacionada con la anterior, que es ¿el comité técnico tiene facultades legales para modificar el fideicomiso? Eso ya se responde, pero esto primero, ¿quién integra el comité técnico? A ver. El comité técnico está integrado por los 4 hijos de la coleccionista, 2 de ellos ya fallecieron, y sus 4 nietos, que son Dolores, Guadalupe, y perdón que no me sepa los otros nombres, ¿no? Y se supone que junto a la Secretaría de Hacienda son custodios del rico patrimonio que heredó Dolores Olmedo al pueblo de México, pero básicamente son los descendientes, aunque a ellos no les hereda todos los bienes. Es que eso es muy importante de decirlo, ella misma lo dice. A mis hijos los eduqué muy bien. Bueno, en esa entrevista lo dice todo. Sí, ya está circulando en la página del colectivo de Facebook, si quieren darle una leída a esa parte, donde dice: dejé a mis hijos muy bien educados, con recursos para que esto no sea necesario tocarse. Ahora no sé si tienen facultad para cambiar. El fideicomiso, como lo acaba de mencionar Adriana, tiene un comité técnico que actualmente está integrado por los descendientes de Dolores Olmedo, de manera general, sus hijos y sus nietos, y no tiene facultades. No tiene facultades porque Dolores Olmedo no se las dio. Dolores Olmedo no previó que a su muerte el fideicomiso se pudiera modificar por decisión del comité técnico o por decisión de alguna otra persona, sino que ella estableció las bases del comité, y al no decir que se podía modificar, es por eso que debemos sujetarnos pues, a lo que fue su voluntad, su última voluntad como fideicomitente de este fideicomiso. Pudo haber dicho: cuando yo muera, pues tal persona, mis hijos, mi hijo, puede tener facultades, tendrá facultades para modificar el comité, para modificar el fideicomiso,
El propio comité podrá hacerlo, pero no lo hizo. Entonces, si no lo hizo, ese comité técnico no tiene que. Hay un elemento que incluso ellos han usado como argumento. Dice que al dejar de existir la señora Olmedo, se reconoce en el contrato original que la autoridad máxima va a ser el comité técnico. Entonces, que como autoridad máxima sí ha procedido, digamos, legalmente. Es un asunto interesante de litigio. Yo coincido en mayor medida con el criterio del licenciado Cacho, y al mismo tiempo que evidentemente no está configurado ninguna conducta para considerarse delito la acción, digamos, de este comité con relación a los cambios que se han hecho al fideicomiso. Listo. Me parece que no hay otras preguntas. Si hay otras preguntas, pues bueno, ¿cómo estamos en tiempos? Los que vean los minutos. Ok. La siguiente pregunta es de Araceli Peralta, de Xochimilco. ¿Qué acciones se podrían realizar y qué posibilidades de éxito hay ante tanta irregularidad jurídica en este proceso del comité técnico? Porque yo, ¿qué culpa tengo? Yo en principio creo que lo que ha empezado a hacer la comunidad, en primer lugar, organizarse es un enorme paso, porque evidentemente tendrían que están mostrando, digamos, su interés legítimo con relación a la defensa de este espacio cultural, ¿no? En primer lugar. Segundo lugar, yo creo que ha habido una serie de documentos, una serie de planteamientos mediáticos que yo no tengo duda que la comunidad debería de hacer los suyos, debería de actuar ya como digamos, parte interesada, y entonces reclamar, lo digo en estos términos coloquiales, y entonces reclamar la actuación de la autoridad inmediata, para empezar la alcaldía, buscar el diálogo, siempre entrevistarse con ese consejo, exponer todos los elementos, y por qué no buscar una entrevista también en el Instituto de los Derechos Culturales con su titular. Yo creo que es de manera directa, y diría yo, hicimos referencia a este tema del amparo. Yo creo que habría dos vertientes y habría que explorarla. Creo que el licenciado Cacho, para la parte específicamente de este instrumento de fideicomiso, ha dado argumentos muy claros, muy contundentes desde mi punto de vista, que podría, y que también el señor notario, que dejó su opinión, da elementos en ese sentido. Yo lo que diría es que tendrían que explorar esa posibilidad para recurrir a esta garantía, el juicio de amparo. Tercero, yo los felicito sinceramente porque han empezado a organizar una serie de eventos artísticos. Esta mesa misma me parece que es otro acto relevante, y toda esa imaginación yo creo que tendría que seguir expresándose, tendría que seguirse manifestando, y sobre todo no dejar de insistir en buscar un acercamiento con el comité técnico o a quien éste designe, para efectos de que, por ejemplo, han anunciado que el museo se va a abrir el próximo año. Ok, a ver, ¿por qué no firmamos un acuerdo? ¿No? ¿Por qué no firmamos un documentito donde estemos de acuerdo con su planteamiento? Necesitamos tener mayor certeza, mayor seguridad, incluso mostrarse como coadyuvantes, digamos, de este museo. Que la comunidad se presente como un aliado en ese sentido.
Ahora, ¿qué posibilidad de éxito hay? Sería muy irresponsable decir, no, sí, vamos a triunfar, etc. Hasta ahorita que hemos recibido, como se dice en el argot jurídico, hemos recibido puro palo, ¿no? Pura negatividad, etcétera, evasiva, etcétera. Pero eso no significa que hay elementos latentes a los que se pueda recurrir. Entonces, creo que hay una infinidad de, una serie de cosas que ustedes han estado haciendo y sobre todo buscar su difusión mediante las redes sociales. Ahora son extraordinarias para todo eso. Tienen aquí, por ejemplo, la Facultad de Artes de la UNAM, tienen la UAM Xochimilco, tienen instituciones académicas a las que pueden recurrir a solicitar apoyo. Entonces yo creo que elementos para poder seguir, digamos, en la defensa de este museo los hay. Muchas gracias. Bueno, en la firma del convenio estaba el gobierno de la Ciudad de México, que encabezaba la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, ella es un personaje protagónico en este proyecto. Estaba el fideicomiso y estaba el grupo Mota Angel, que son los dueños de Aztlán. Y yo también, hablaba ayer con Eduardo Cruz Vázquez, él forma parte del grupo de reflexión en economía y cultura, del que también formo parte, y él me decía, no puedo ir, él vive fuera de México, pero ¿por qué no llevas de mi parte? Entonces me dijo, me pidió a la mesa, a la reunión, eso, la propuesta de que busque el colectivo al grupo Aztlán. Digamos, a preguntar, ¿por qué hay algo aquí muy raro? Aquí, en la puerta del museo, está el anuncio de que abre en 2026, y en Aztlán hay un anuncio pronto, Museo Dolores Olmedo. ¿De qué están hablando? Entonces, les traigo la propuesta de Eduardo. La última pregunta dice, ¿qué implica concretamente el Contrato Nacional Financiera o CIFI en cuanto a beneficios y alcances? Igual para el doctor Polfi. Bueno, pero el que dio más elementos fue el licenciado Cacho, así es que yo le cedo la palabra a él. Independientemente de que Nacional Financiera tiene una larga experiencia como institución fiduciaria y ha operado durante muchos años importantes fideicomisos privados y algunos fideicomisos y también fideicomisos públicos. La voluntad de Dolores Olmedo fue que la fiduciaria fuera Nacional Financiera. Entonces, respetando la voluntad de Dolores Olmedo, pues es algo que debemos estar. Y obviamente Dolores Olmedo, al ser Nacional Financiera, una institución fiduciaria del Estado, pues así lo consideró. La experiencia de NAFIN en este tipo de negocios fiduciarios, sus funcionarios en ese entonces y obviamente los actuales, que son funcionarios que se forman de carrera, y su voluntad que fuera Nacional Financiera. No, obviamente en ese tiempo pues no existía la CIBank, pero habiendo otras instituciones financieras, Dolores Olmedo decidió, pues yo quiero que mi fideicomiso lo opere en la fin, pues entonces debemos estar a la voluntad de Dolores Olmedo. Eso sí, el tiempo de contestar estas preguntas. Dice Juan Larrobacho, ¿dónde están los representantes en la Cámara de Diputados y Senadores para que nos apoyen en este tema? Pues no están. Aquí corresponde. No, bueno, en efecto, yo creo que hay diputados locales que tendrán que ustedes buscar una conexión natural con ellos. Yo creo que incluso se podría recurrir a la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de México
¿no? Hay varias comisiones. Bueno, yo creo que hay que plantear ese problema. Hasta entiendo que hay, bien decía el maestro Delgado, hay legisladores de Xochimilco. Habría que saber, digamos, de su posición, de si son solidarios, etcétera. Y ya no voy más lejos al Congreso de la Unión. Lo que hay que buscar es el diálogo. Evitar a toda costa, digo, ya demasiado confrontados estamos. Ya ven ayer cómo terminó el asunto en la comisión permanente, una cosa de vergüenza. Entonces nosotros insistamos en dialogar, en entrevistarnos, en plantear puntos de vista. Creo que esa es la mejor arma. Sí. Y yo no dejaría de insistir en ese punto que hace un llamado a los responsables del Museo de Olmedo, que no ha habido en ningún momento ánimo de confrontación, de descalificación. Entonces, hemos abierto esto porque es un debate necesario, es un debate de carácter público. Su respuesta ha sido necesaria y necesariamente hostil y defensiva. Es tiempo de dialogar, simplemente estamos abriendo el diálogo en muy distintos frentes y afortunadamente también los medios periodísticos mexicanos lo han retomado en sus espacios, digamos, reconociendo que está en un tema de interés nacional, ¿no? Y diré una última cosa, y es, hay otro argumento que poner en la mesa, y es que el museo forma parte de lo que yo llamaría un corredor ecoturístico y cultural fundamental para la ciudad, que comprende la Facultad de Artes y Diseño, que comprende toda la zona lacustre de Xochimilco, que comprende este museo, y que son un corredor fundamental, que son parte de una estructura necesaria para la ciudad, porque tiene un impacto turístico, económico, cultural y educativo, porque tenemos aquí a una de las principales escuelas de educación artística del país. Entonces, no podemos quitarle a este corredor una de sus piezas, simplemente no se puede. Y finalmente, para seguir con esta temática del arte en Xochimilco, nos pregunta Gemma Gómez de la Garza, va dirigida a Ariel Malvido: ¿qué posibilidad hay de que los habitantes de la demarcación y de la ciudad puedan exponer sus obras en el recinto para impulsar el arte de la comunidad mediante sus saberes y el arte? Yo creo que lo pueden proponer. Me parece una idea buenísima. Cuando entrevisté a varios de ustedes del colectivo Michelle, me decían, y me pareció una idea brillante, muchas infancias, muchos niños y niñas venían aquí a los talleres de verano. Me comentaba que ella se hizo pintora después de acudir a estos talleres, es decir, se inspiró, le gustó, dijo, yo quiero dedicarme a esto. Entonces ella me decía, y me pareció buenísimo, ¿por qué no los papás, ¿no? de niños y niñas que han venido a los talleres reúnen esas obras que hicieron esos niños? Casi todos los padres, madres, guardamos los dibujos de nuestros hijos que pensamos que son los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué no hacer una exposición, por ejemplo, de eso? Yo creo que ideas como estas propositivas tienen un lugar muy importante en la lucha que tiene tu nombre. Si quiere usted cerrar y dar por terminada esta sesión, por favor. Pues bueno, les agradecemos a todos los presentes, al público de Xochimilco y de los alrededores que acudieron a este evento con grandes ponentes y doctores y especialistas en antropología, historia y arte y periodismo. Muchísimas gracias por venir, estamos muy agradecidos. Gracias.